Buenas tardes. Este es el primer encuentro virtual del curso Bio 2209 y LB 2209. En este encuentro virtual se tomarán aspectos importantes que van a serles de gran ayuda para el examen del curso teórico y del curso de laboratorio, que son los temas correspondientes al módulo 3, donde el módulo 3 de Bio 2209 consiste en el control de microorganismos, mientras que el módulo 3 de LB 2209 se enfoca en el microscopio. Así que vamos a comenzar con lo correspondiente al control de microorganismos. Soy el profesor Luis Javier Pérez Guzmán y estoy disponible para cualquier pregunta. Y agradeceré que me notifiquen de existir algún problema con el audio o con que se detenga la presentación. Aunque ya se ha tocado el tema de microorganismos en módulos anteriores, quería definirlo como un microorganismo es un organismo de tamaño microscópico que abarca desde una simple célula hasta una colonia de células. ¿Bien? Basta con una célula, un microorganismo puede ser una célula, pero muchos de ellos han evolucionado para coexistir formando colonias. Y se describen tres dominios. Cuando hablamos de la clasificación de los organismos, nosotros en el pasado lo que hablábamos era de los 5 grandes reinos. Existía el reino animal, el reino vegetal, el reino protista, el reino hongo y el reino moneras, que abarcaba las bacterias. Luego se entendía que poner a las bacterias solamente como un reino iba a dejar escapar muchas características importantes de ellas, y por encima del reino se colocó una clasificación llamada dominios, de modo tal que las bacterias de por sí pertenecen a dos dominios: el dominio arcaea o arquea, que son unas bacterias con características ancestrales, y su membrana celular estructuralmente se difiere de la membrana celular presente en las bacterias, del dominio bacteria. En cuanto al componente, la membrana celular de arquea contiene enlaces con éter, que es una molécula orgánica donde hay un enlace de carbono con doble enlace oxígeno y eventualmente otra cadena de carbonos, mientras en la bacteria la membrana celular está formada mayormente por fosfoglicéridos. Ambos tienen en común que no tienen un núcleo verdadero. Por tal, ambas son procariotas, mientras que aquellos organismos que sí tienen núcleo verdadero son eucariotas y pertenecen al dominio eucaria. Al dominio eucaria pertenecemos también nosotros. Así que el reino animal, reino vegetal, reino protista y reino hongo pertenecen al dominio eucaria. Pero lo correspondiente a microorganismos, en cuanto a los microorganismos, vamos a ver que en el reino protista hay una gran cantidad de organismos unicelulares que se consideran microorganismos, como la Euglena mutabilis. En términos de vida cotidiana, ¿cómo vemos los protistas? Pues cuando usted ve los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, los mares, la mayoría de los organismos unicelulares que le confieren ese color azul o ese color verdoso a las aguas son en su mayoría protistas. Menciono Euglena, pero la Euglena no es un protista con mucha relevancia en cuanto a enfermedades, por eso incluyo al segundo, que es el Plasmodium falciparum, porque en muchos países del trópico existe la malaria, y la malaria, que es transmitida por un mosquito, en realidad el agente causal es Plasmodium falciparum, que es un protista. Así que le estoy mostrando un ejemplo de protista unicelular, pero no parásito, y otro que sí es parásito, que sí es patógeno. En el caso de los hongos, menciono Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura, pero con pertinencia clínica al Candida albicans, que tiene más relevancia en personas inmunocomprometidas, donde puede haber conglomerados de hongo en cavidad oral, inclusive en el esófago y en área genital. En cuanto a plantas,
no existe un gran número, sí es un microorganismo, pero con relevancia clínica no encontré en la literatura. Mencioné carófita, que son unas algas verdes unicelulares. Y esto es un poco interesante porque quizás 50 años atrás todas las algas eran plantas. Todas las algas eran plantas. Las algas siempre han sido algas verdes, algas pardas y algas rojas. Las tres pertenecían al reino vegetal, al reino de las plantas. Eventualmente fueron movidas tanto las algas verdes, pardas y rojas, las movieron a los protistas. Y luego hicieron varias revisiones y las algas verdes, un gran número ahora vuelven a pertenecer a las plantas, mientras las algas pardas y rojas pertenecen a protistas, y esto se mantiene moviéndose porque los taxónomos no se ponen no se ponen de acuerdo o simplemente utilizan información que se va actualizando. Bueno, esto es un trasfondo sobre los microorganismos. Conceptos que son importantes porque muchas de las cosas que van a preguntarse en el examen son conceptos. ¿Cómo definimos infección? Es una invasión de patógenos a tejidos. Y en esos tejidos, esos patógenos van a multiplicarse y van a provocar una reacción en dicho tejido, en el tejido del hospedero. Y esa reacción va a ser gracias al propio agente infeccioso o a su toxina. Aquí hay varias palabras. Tenemos patógeno, el hospedero, estamos hablando del el ser humano en términos clínicos, que es el organismo que sufre el efecto del patógeno, y el patógeno se va a definir como el organismo que causa una enfermedad, ¿sí? Pato, todo lo que tenga que ver con pato, quiere decir enfermedad, ¿sí? Patología, patólogo, patogenia, y geno quiere decir origen, así que originador de enfermedad. De igual forma, patología es el estudio de las enfermedades, pero más que todo con un enfoque diagnóstico. Entonces, tanto ese organismo invadiendo, multiplicándose, como toxinas que él pueda liberar van a producir una respuesta inflamatoria y eso es lo que se considera una infección. La toxina es un veneno orgánico natural que provoca una enfermedad. En pocas palabras, la toxina es nociva para el ser humano. La toxina es nociva para el ser humano. No todos los microorganismos producen toxinas, ¿sí? Están clasificados. De hecho, hay especies de bacterias donde dentro de la misma especie unas cepas sí producen toxinas y otras no producen toxinas. Y hay cepas que producen toxinas diferentes a las toxinas que produce otra cepa de la misma especie. Así que no es una característica de todas las bacterias. Las esporas es una estructura perteneciente a ciertas bacterias que sirve de protección ante temperatura extrema y agentes químicos. En ocasiones pensamos en realizar cierto grado de limpieza, elevar la temperatura, hervir, colocar agua caliente. Y las medidas que se toman comúnmente pueden matar muchas de las bacterias, pero no necesariamente eliminan la espora que le da resistencia a esa bacteria. Así que bacterias que forman esporas, esas esporas van a resistir temperaturas extremas y agentes químicos. Y en este momento es importante señalar estos tres aspectos. La presencia de una espora hace que la eficacia de los antibióticos disminuya. Así que si vamos a comparar bacterias que producen esporas con bacterias que no producen, aquellas que producen esporas van a ser más resistentes a antibióticos. Tienen una ventaja. Los aldehídos, que son unas moléculas orgánicas, básicamente es una cadena de carbonos saturadas de hidrógeno, pero uno de los carbonos de las esquinas de la molécula, puede ser el primer carbono o el último, tiene un enlace doble con oxígeno. Eso es lo que es un aldehído. Es una cadena de carbono forrada de hidrógenos, pero el primero o el último, eso es un poco química orgánica. Ese carbono del extremo va a formar un enlace doble con oxígeno. Como ese carbono con doble enlace oxígeno es el que le da propiedades a esa molécula, se le llama grupo funcional y ese carbono se considera el primero. Así que lo podamos ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El carbono que tiene la importancia en el aldehído es el carbono número 1. Aldehídos como el glutaraldehído, formaldehído, pueden eliminar esporas. Así que
se pueden utilizar para preservar en muchos casos, inclusive el formaldehído, se le conoce también como formol, se utiliza para preservar cadáveres y utilizarlos para estudio de cadáveres en algunas universidades. Los virus y las esporas resisten a la desecación. Así que tocando el tema de las esporas resisten desecación y los virus resisten desecación. Así que tienen esa ventaja sobre algunas bacterias que no podrían soportar ambas cosas. No podrían soportar desecación o no podrían soportar el efecto de la desecación como si lo soportan los virus y las esporas. Es importante señalar que virus, singular o plural, se escribe igual, aunque en inglés el plural se le añade ES. ¿Sí? Aquí conceptos que confunden y los utilizamos de forma indistinta como estéril y aséptico. Estéril quiere decir libre de patógenos y aséptico quiere decir libre de toda forma microbiana. Cuando hablamos de toda forma microbiana es que sobre la superficie a la que le llamamos aséptica no puede haber bacterias patógenas, ni bacterias de ningún tipo, ni microorganismos de ningún tipo. Así que aséptico abarca mucho más que estéril. Estéril, pueden haber microorganismos, pero lo que te garantiza es que no va a haber patógenos. Puede haber microorganismos, pero lo que no va a haber es patógenos. ¿Okay? Ambas son muy importantes en el campo de la salud, pero la diferencia estriba en que estéril se enfoca en que no haya patógenos, aséptico se enfoca en que no haya ningún tipo de vida microbiana. También se comparan estos dos términos, antiséptico con desinfección o con desinfectante. Vamos a ver el efecto del antiséptico y el realizar la desinfección. Antiséptico es una sustancia que destruye las formas vegetativas de los patógenos sobre tejidos vivos, mientras la desinfección es la destrucción de microorganismos perjudiciales por métodos físicos o químicos, pero la desinfección es sobre tejido no vivo. Así que si estamos utilizando sustancias químicas para destruir microorganismos sobre una superficie, sobre una mesa, sobre algún instrumento, estamos hablando de desinfección. Pero si estamos utilizando químicos sobre tejido vivo, estamos hablando de un antiséptico. Claro, ese químico debe tener unas propiedades como no ser irritante, no provocar un daño mayor que el bien que se busca conseguir. Sobre desinfectantes, el fenol fue la primera sustancia usada como desinfectante, así que es un dato histórico. Ya sabemos, la principal diferencia entre antiséptico y lo que se utiliza para la desinfección, el desinfectante, es que el desinfectante no se utiliza sobre materia viva, el antiséptico sí se utiliza sobre materia viva. Y sobre este tema es importante lo siguiente: las bacterias gram negativas son más resistentes a desinfectantes y antisépticos que las bacterias gram positivas. Las bacterias gram negativas son más resistentes a desinfectantes y antisépticos que las bacterias gram positivas. Y un grupo como las micobacterias, entre las cuales están las bacterias que son responsables de provocar tuberculosis o las responsables de la lepra, las micobacterias, las endosporas y los quistes de protozoos también son muy resistentes a desinfectantes y antisépticos. Aquí voy a comparar una serie de conceptos que están relacionados con el control microbiano. El término saneamiento es el tratamiento destinado a disminuir los recuentos microbianos en utensilios de comida. Aquí es bien importante, si estamos hablando de utensilios de comida y de las medidas que se utilizan para disminuir la cantidad de microbios, estamos hablando de saneamiento. Cuando hablamos de esterilización, es un proceso por el cual las células vivas, las esporas bacterianas y los virus son eliminados o destruidos en un objeto. Y para eso existen diferentes técnicas. Cuando queremos realizar una esterilización en productos alimentarios, como los alimentos enlatados, una técnica es la esterilización comercial.
En la esterilización comercial lo que ocurre es que hay un tratamiento con calor suficiente para destruir las endosporas de una bacteria conocida como Clostridium botulinum en alimentos enlatados. Clostridium botulinum es una bacteria anaeróbica y va a crecer va a tener prioridad, va a tener preferencia por ambientes anaeróbicos. La presencia de una de estas bacterias en un alimento enlatado va a proveer el ambiente óptimo para que ella se replique. Y durante el replicarse, va a dañar el alimento y es capaz inclusive de deformar la lata. Podemos ver latas de carne, de habichuelas, garbanzos, donde la presencia de esa bacteria deformó la lata y obviamente pues, ese alimento no puede ser ingerido porque esa toxina puede provocar la muerte en una persona. Entonces la esterilización comercial tiene mucha importancia en destruir las esporas de Clostridium botulinum en alimentos enlatados. Desgerminación es aplicar una sustancia para eliminar microorganismos en un área limitada. Por ejemplo, cuando se va a realizar una punción, en el lugar de la inyección, se puede utilizar un poco de alcohol o un poco de yodo. Esa área en particular donde se desinfecta es un ejemplo de desgerminación. Aquí trato de hacer una comparación con lo relacionado a antibióticos. Le llamamos antibiótico a una sustancia que combate infecciones bacterianas. Y hay que tener claro, no podemos decir microorganismos porque existen otros microorganismos sobre los cuales el antibiótico no tiene un efecto. Bien, así que si hablamos de infecciones por hongos, el antibiótico no tiene efecto. Bien, el antibiótico no tiene efecto. Para eso se necesitan antimicóticos, que son productos que van relacionados con afectar el crecimiento del hongo. Dentro de los antibióticos, aquellos que son efectivos sobre un grupo limitado de patógenos se conocen como antibióticos de corto espectro, pero aquellos antibióticos que son efectivos sobre diversos grupos de patógenos son antibióticos de amplio espectro. Nosotros siempre vamos a ver que una infección se comienza con antibióticos de corto espectro, porque si nosotros abusamos de antibióticos de amplio espectro, vamos a destruir la bacteria que estamos procurando destruir, pero al mismo tiempo estamos creando resistencia en otras bacterias que no teníamos que haber creado. Cuando una persona necesita antibióticos de amplio espectro es porque ya el uso de antibióticos de corto espectro no tiene efecto sobre su condición y entonces necesitamos movernos a antibióticos de amplio espectro. Al hablar de antimicrobianos ya estamos agrupando un concepto mayor al antibiótico porque sí estamos hablando de una sustancia química usada para tratar infecciones causadas por bacterias, hongos y otros microorganismos. Así que si hablamos de un antibiótico, es un ejemplo de un antimicrobiano. Si hablamos de un antifúngico, también es un ejemplo de un antimicrobiano. Y el antibiograma es una prueba de laboratorio que tiene como objetivo estudiar la efectividad de diversos antibióticos frente a una bacteria. Nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, y ese paciente tiene una infección por una bacteria que nos puede preocupar, pero esa bacteria tiene diferentes cepas. Vamos a ver qué tipo de cepa tiene esa bacteria. Se somete a una serie de interacciones con diferentes antibióticos y vamos a ver que para ciertos antibióticos ella va a ser resistente y para otros va a ser sensible. Para aquellos antibióticos para los cuales la bacteria es sensible, se va a procurar utilizar el menos fuerte, ¿ok? Se va a procurar el que menos bacteria abarque de otros tipos, porque tampoco queremos crear resistencia de otros tipos de bacterias. La principal causa de infecciones que no se pueden tratar con antibióticos es el mal uso de los antibióticos. Y ustedes pueden ver personas que consiguen antibióticos por alguna razón en alguna farmacia para tratar enfermedades virales y sabiendo que las enfermedades virales se manejan por sí solas con reposo, hidratación y no exponerte a condiciones que te agraven el cuadro ni exponer a los demás que te rodean.
Hay personas que utilizan el antibiótico como profilaxis y eso es un error. Entonces estamos mostrándole el antibiótico a las bacterias y aquellas bacterias que sobrevivan van a crear resistencia y luego entonces cuando necesitemos utilizar ese antibiótico para una infección causada por esa bacteria en particular, ya no va a ser igual de eficaz. Diferencia entre bactericida y bacteriostático. Un bactericida es un antibiótico que tiene la capacidad de destruir los microorganismos, mientras el bacteriostático tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de los microorganismos. Así que bactericida destruye, bacteriostático inhibe el crecimiento. Ambos son efectivos. Y aquí nosotros podemos ver una pequeña tablita para comparar algunos antibióticos que nosotros podemos escuchar en la práctica. Los bacteriostáticos que se muestran al lado izquierdo, algunos de ellos van a, van a bloquear el desarrollo y la multiplicación de bacterias, pero no la lisan, no la rompen, no la destruyen. ¿Bien? Y entre ellos tenemos a las tetraciclinas. Las tetraciclinas, que un ejemplo que podemos recordar de gran uso es la doxiciclina. La doxiciclina, que comercialmente se puede conocer como doxy, sirve para infecciones de pulmón, infecciones de piel y para infecciones de transmisión sexual. Tenemos también las sulfamidas, que uno de los ejemplos es el sulfametoxazol, al cual le llamamos gantanol, o en combinación con trimetoprim, que lo vemos aquí, podemos entonces formar trimetoprim sulfametoxazol, que conocemos como Bactrim, y ellos dos se utilizan para infecciones de vía urinaria. El cloranfenicol, que se puede conocer comercialmente como cloromicetin, se utiliza para infecciones oculares, como la conjuntivitis. Los macrólidos, como acitromicina, claritromicina, eritromicina. En el caso de macrólido acitromicina, conocemos el Citromax y la claritromicina, conocemos el Viaxin. Ambos ejemplos de macrólidos tienen mucha importancia en infecciones de garganta, así que es común que un otorinolaringólogo lo prescriba, pero en particular la claritromicina también tiene importancia en gastroenterología porque es uno de los antibióticos que se utiliza en el régimen para erradicar el Helicobacter pylori. Para el Helicobacter pylori, la bacteria de la acidez, se necesita antibióticos y bloqueadores del ácido. Así que se pueden utilizar dos inhibidores de bomba de protones y un antibiótico, o un inhibidor de bomba de protones y dos antibióticos. Así que es una combinación, ya sea de medicamentos de la familia del omeprazol con antibióticos como claritromicina y a discreción del doctor, otro antibiótico u otro bloqueador de la bomba de protones. La lincosamida es el último grupo que vamos a hablar de los bacteriostáticos. Uno que se utiliza muchísimo en la lincosamida es la clindamicina. La clindamicina o Cleocin, que es su nombre comercial, Cleocin, es importante para manejar las bacterias anaeróbicas, las bacterias que están encerradas en vísceras y se propagan ante la ausencia de oxígeno. Y es bien común verlas en infecciones de hueso o en infecciones de pulmón. Personas que están en un hospital y van desarrollando un absceso pulmonar y la persona tiene fiebre y le sigue aumentando el conteo de glóbulos blancos. Estas infecciones pulmonares bien complejas porque se forman unos enormes abscesos. De seguro clindamicina es el antibiótico de elección. Al hablar de los bactericidas, sí estamos hablando de que provocan la muerte de la bacteria, tienen un efecto irreversible. Van a bloquear, van a destruir, van a romper a la pared de la bacteria, van a tener un efecto en destruir a la bacteria directamente. Entre ellos están los beta-lactámicos, que son simplemente unos antibióticos que tienen lo que se conoce como el anillo beta-lactámico, y esos son conocidos como las penicilinas y las cefalosporinas, entre otros más. La penicilina que más vamos a escuchar a menudo es la amoxicilina, y la amoxicilina puede usarse sola como amoxil o puede utilizarse en conjunto con ácido clavulánico y llamarse augmentin.
ambas se utilizan para infecciones, infección de garganta. Así que es bien común que un otorrinolaringólogo la prescriba o un internista para infecciones de garganta, enfocándose en infecciones de garganta, pues se puede utilizar mucho. ¿Ok? La cefalosporina, como es el caso de la ceftriaxona, que comercialmente se conoce como Rocephin, se utiliza para infecciones de pulmón, así que es eficaz contra la neumonía, infecciones de oído, otitis media y para la meningitis. Así que ahí tienes cefalosporinas y penicilinas como ejemplo de beta-lactámico. Tenemos los aminoglucósidos, que uno bien común es la neomicina, que comercialmente se conoce como framicetin y es bien eficaz con bacilos gram negativos. Y su principal uso es la piel. Se va a utilizar de forma tópica el aminoglucósido neomicina sobre la piel cuando la neomicina se une a polimixina y bacitracina en el conocido triple antibiótico. Así que el aminoglucósido neomicina se une a otros dos que, por cierto, pertenecen al grupo de los polipéptidos, donde está polimixina y bacitracina, que también son bactericidas, se usan de forma tópica como triple antibiótico para infecciones de piel. La nitrofurantoína, que se conoce como Macrobid comercialmente, se utiliza para infecciones de la vía urinaria, infecciones de vía urinaria. Como mencioné, los polipéptidos como polimixina y bacitracina, en conjunto al neomicin, que fue el ejemplo que mencioné de aminoglucósido, van a tener importancia tópica en infecciones de la piel. Las quinolonas ya son antibióticos de amplio espectro y van a servir para destruir bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Su principal importancia, siendo de amplio espectro, es para pielonefritis, infecciones ya complicadas de la pelvis renal. Muchas veces estos son infecciones que comienzan en la vía urinaria desde uretra, vejiga, se sigue propagando a uréter y esa infección se propaga y llega al riñón. Y en la pelvis renal, en la unión entre el riñón y el uréter, se puede formar una pielonefritis. O simplemente puede haber desde el propio riñón, sin involucrar estructuras inferiores, la presencia de un cálculo renal, la presencia de una piedra, y eso va erosionando, va provocando el ambiente óptimo para que se propaguen las bacterias. Vamos a tener bacterias en la orina, va a haber bacterias que pueden ascender y pueden propagarse, dado el ambiente de destrucción tisular por el cálculo renal, que si ese cálculo, esa piedra está alojada en la pelvis renal, provocando una pielonefritis, dado al ambiente óptimo de destrucción tisular y propagación de bacterias. Pues para la pielonefritis es bien eficaz la quinolona. También en pacientes que sufren de anemia falciforme, una condición de nacimiento donde la hemoglobina está defectuosa y la hemoglobina, siendo una hemoglobina, la hemoglobina es defectuosa, el glóbulo rojo completo va a ser defectuoso, el glóbulo rojo va a estar deformado, no va a tener la característica bicóncava, no va a ser un disco bicóncavo. Sí, no todos sus glóbulos rojos van a estar defectuosos, pero un gran número de ellos van a estar defectuosos y cuando pasen por capilares o vasos sanguíneos de pequeño calibre, el glóbulo rojo defectuoso se va a romper y esta persona no va a tener glóbulos rojos que duren lo que duran los glóbulos rojos en una persona normal, que son 120 días aproximadamente. Estas personas pueden sufrir de cansancio. Esos glóbulos rojos destruidos van a afectar el vaso, que va a servir como un filtro, pero no va a poder filtrar el flujo de fragmentos de glóbulos rojos constantes. Así que estas personas a la larga van a necesitar una esplenectomía para removerle quirúrgicamente el vaso y dejar de sufrir ese dolor. Las personas con anemia falciforme son mayormente de ascendencia africana y tienen como susceptibilidad osteomielitis gracias a salmonela. Una persona con osteomielitis y que está diagnosticado con anemia falciforme, es bien común que la osteomielitis sea causada por una salmonela y esa salmonela va a dar una osteomielitis bien complicada. Y gracias a las quinolonas
se puede manejar esa situación. Bien. Otra, un ejemplo de las quinolonas está la ciprofloxacina, que es eficaz en infecciones de vía urinaria, infecciones de pulmón como la neumonía y en algunos tipos de diarrea. Además de lo que mencioné, de la importancia en la osteomielitis en personas con anemia falciforme. En el caso de la rifampicina comercialmente se puede conocer como Rifadin, es eficaz en personas que tienen tuberculosis o lepra, ¿sí? Así que es eficaz contra las micobacterias. Mencionamos una diapositiva atrás que las micobacterias son bien resistentes a desinfectantes, a antisépticos, así que aquí tienen un ejemplo de cómo destruir las micobacterias mediante la rifampicina. Y la vancomicina eh, pertenece a un grupo de antimicrobianos llamado glucopéptidos. El nombre comercial de la vancomicina es Vancomycin. Es eficaz contra gram positivo, ya sea aeróbico o anaeróbico, es decir, amante o repelentes del oxígeno. Y la vancomicina va a ser bien eficaz en infecciones de piel, infecciones en sangre, es decir, sepsis, endocarditis y aquellas infecciones provocadas por el estafilococo resistente a meticilina, que es tan complicado y es tan común en hospitales. Vancomicina es un antibiótico muy utilizado y eso ha provocado que haya un aumento en los casos de el enterococo resistente a vancomicina. La resistencia a vancomicina es una preocupación en salud pública y por esa razón se han creado unas guías para decir cuándo sí y cuándo no utilizar vancomicina, porque lo que quieren es disminuir. En salud pública quieren disminuir los casos del enterococo resistente a vancomicina. Así que el grupo de la izquierda son bacteriostáticos, el grupo de la derecha son bactericidas. Continuando con los antibióticos, hemos mencionado aminoglucósidos, mencionamos los aminoglucósidos cuando hablamos de la neomicina como uno de los aminoglucósidos y que se utiliza en el triple antibiótico. Ese aminoglucósido, los aminoglucósidos son bactericidas, bloquean la función de los ribosomas. Este es uno de los mecanismos más comunes de los antibióticos. Pueden bloquear ya sea la unidad pequeña o la unidad grande, así que pueden bloquear la unidad pequeña que se conoce como 30S o la unidad grande que se llama 50S. Y nosotros sabemos que si bloqueamos el efecto de el ribosoma, pues estamos comprometiendo la síntesis de proteínas y a su vez todas las funciones que son necesarias para la vida de la bacteria. Por lo tanto, estamos provocando la muerte de la bacteria. Tenemos, además de aminoglucósidos, es importante que sepan, la quinolona es bactericida, pero aquí lo importante de la quinolona es que interfiere con el cromosoma bacteriano. Teniendo efectos sobre el cromosoma bacteriano es como va a provocar la muerte de la bacteria. Bien. Así que aminoglucósido afecta la función del ribosoma, la quinolona afecta la función de los cromosomas bacterianos. La cefalosporina, la cefalosporina eh, van a interferir con la síntesis de la pared celular bacteriana. Van a interferir con la síntesis de la pared celular bacteriana. Recuerden que las cefalosporinas son parte de los beta-lactámicos. Mencioné como ejemplos penicilina y cefalosporina como primer grupo de bactericidas. Y dentro del grupo de los bacteriostáticos, mencionamos las sulfonamidas, donde las sulfonamidas son bacteriostáticos que interrumpen la acción y la función del ácido fólico. Dentro de este grupo, de estos cuatro, es el único bacteriostático. Las sulfonamidas afectan la función del ácido fólico. Vamos a comparar estos conceptos que tienen que ver con el control microbiano.
La concentración letal mínima es la concentración más baja de una droga que puede llegar a destruir un patógeno. Es importante saber esto porque eh, los estudios nos van a llevar a conocer cuán bajita puede ser una dosis de un medicamento y aún así provocar la muerte del patógeno y de esa forma poder disminuir los efectos secundarios asociados a una dosis alta. Segundo, la concentración inhibidora mínima es la concentración más baja de una droga que puede prevenir el crecimiento de un patógeno, a diferencia de la concentración letal, que busca ver con cuán poco del medicamento basta para destruirlo. En la concentración inhibidora mínima nos preguntamos cuán poco medicamento se necesita para prevenir el crecimiento de ese patógeno. El uso excesivo de antibióticos nos lleva a multiresistencia. Y cuando hablamos de multiresistencia, hablamos de la resistencia de un microorganismo frente a varios antibióticos a la vez. ¿Qué puede provocar una multiresistencia? Bueno, puede ser resultado de la transferencia de material genético entre bacterias. Una bacteria, otra bacteria, se transfieren material genético una con otra mediante la creación de estructuras proteínicas que permiten el paso de material genético entre ellas, y eso le puede conferir resistencia. ¿Bien? Le puede conferir resistencia porque vamos a alterar la secuencia de los nucleótidos en el ácido nucleico presente en la bacteria, y lo que originalmente pudo provocar la muerte en esa bacteria porque el antibiótico estaba ya diseñado a bloquear algún mecanismo conocido, ahora estamos colocando el mismo antibiótico para que afecte un material genético que ya es distinto. Otro mecanismo por el cual las bacterias crean resistencia es el uso indebido de antibióticos. Lo más común es, por ejemplo, los padres que le dan a los hijos antibióticos sin estar seguros de que la condición es de hecho bacteriana o si en efecto es viral. Si es viral, no se pueden dar antibióticos, no simplemente no por el mero hecho de que el antibiótico no le hace nada al virus, sino que la presencia del antibiótico de forma innecesaria va a aumentar la probabilidad de que aquellas bacterias que sobrevivan ya no sean sensibles al mismo antibiótico en una futura exposición. Brevemente sobre los medios de cultivo. Un medio de cultivo es un conjunto de componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos. Aquí yo voy a ir bien breve. Este material ustedes lo van a tener en PDF y pueden utilizar esta lectura complementaria para los que les interese, pero con lo que se discute en estas diapositivas es suficiente para poder lidiar muy bien con las preguntas del examen. La prueba de Kirby-Bauer, que utiliza una serie de discos de inhibición, es una prueba que se utiliza para determinar la susceptibilidad de bacterias aisladas de la infección de un paciente hacia antibióticos clínicamente aprobados. Esta prueba, la prueba Kirby-Bauer, es usada en la prueba de sensibilidad a antibióticos o antibiograma. Así que cuando pensemos en antibiograma, debemos pensar en la importancia de la prueba de Kirby-Bauer, porque se utiliza en ella. Uno de los medios de cultivo es el Muller-Hinton, que se utiliza para cultivar bacterias aisladas y probar su susceptibilidad a antibióticos. ¿Sí? Se desarrolló en el 1941 por John Muller y Jane Hinton y contiene extracto de res, ácido de caseína hidrolizado y almidón. ¿Qué se buscó con este medio de cultivo? Se buscó que fuera rico en nutrientes y libre de inhibidores. Y luego ya, una vez usted tiene las bacterias aisladas, usted puede decir, vamos a ver cuán susceptibles son estas bacterias a diferentes antibióticos. Así que este medio lo que permite es, proveyendo muchos nutrientes y pocos inhibidores, mantener un gran número de bacterias para poder estudiarlas. El agar saburos tiene una distinción y es que es para el cultivo de hongos. Eso es fácil porque lo diferencia de los demás. Fue desarrollado en el 1892 por Raymond Saburo y en su contenido destaca dextrosa, que es la glucosa que nosotros conocemos, peptona, que son una serie de fragmentos de péptidos, el agar,
y las condiciones para un pH de 5.6, así que es ligeramente ácido. Agar saburot, asócienlo con hongos. El agar McConkey aísla selectivamente bacterias gram negativas y bacterias entéricas y las va a diferenciar en base a la fermentación de lactosa. Por ejemplo, el hecho de que selectivamente aísle gram negativas y entéricas, bacterias que se alojan en nuestro sistema digestivo, eso lo hace un medio selectivo. Pero la propiedad de que pueda diferenciarme qué bacterias fermentan lactosa y cuáles no, lo convierte en un medio diferencial. Si estamos ante un color rojo o rosado, las bacterias presentes no solamente son bacterias gram negativas o entéricas, sino que ya sabemos que pueden fermentar lactosa. Si en efecto lo que vemos es no cambio en color, no tenemos bacterias con la capacidad para fermentar la lactosa. Este medio de cultivo fue desarrollado en 1881 por Alfred McConkey y contiene peptonas, que son fragmentos de péptidos, lactosa, que es un azúcar de 2 monosacáridos, glucosa más galactosa, contiene sales biliares y otras sales como el cloruro de sodio, contiene el colorante rojo neutral, el cristal violeta, agua y agar. Aspectos claves sobre puntos importantes en el examen. Salvarsan fue el primer compuesto químico empleado en el tratamiento de la sífilis. Cuando hablan del primer compuesto es porque muchas de estos medicamentos o estos químicos con el tiempo perdieron relevancia, ya sea por sus efectos secundarios o por la presencia o el desarrollo de mejores técnicas más eficientes con menos efectos secundarios. Pero el primer compuesto utilizado para el tratamiento de la sífilis fue Salvarsan. Gracias a las propiedades como inhibidor de hongos, el ácido sórbico es empleado como preservante de alimentos. Pero ustedes deben saber que uno de los grandes problemas que tienen los alimentos no solamente es que pueden propagarse en ellos bacterias, sino hongos también. El ácido sórbico, siendo un inhibidor de hongos, es un buen preservante de alimentos. El concepto de filtración. Entendamos que la filtración es el paso de un líquido o un gas a través de un filtro con poros que sean lo suficientemente pequeños como para retener los microorganismos. Y la radiación ultravioleta tiene la capacidad de provocar daño celular, ya que tiene la capacidad de llegar al punto de alterar los enlaces en el material genético. La radiación va a provocar que haya rompimiento y formación de enlaces en el material genético, inclusive cuando el material genético se está replicando, pueden haber anomalías. Nuestro material genético está formado por nucleótidos y existen 4 principales tipos de nucleótidos. Si hablamos del ADN, adenina, citosina, timina y guanina, puede ocurrir que gracias a la radiación ultravioleta uno de esos nucleótidos se ha colocado de forma errónea en el lugar donde no tenía que estar, y eso a su vez va a tener un efecto en los procesos de transcripción y traducción, y cuando la información genética se vaya a leer, van a producir proteínas defectuosas o proteínas no funcionales, o simplemente dar origen a mutaciones que pueden provocar tumores o inclusive la muerte. Esterilización mediante calor húmedo. Este método destruye microorganismos mediante la coagulación de sus proteínas celulares. Destruye microorganismos mediante la coagulación de proteínas celulares, y podemos destacar entre ellos la esterilización por el hervor, esterilización fraccionada y la esterilización por autoclave, que es la que más importancia tiene para nuestro tópico y la que más eficacia tiene en términos clínicos. Así que vamos a dedicarle unos segundos al autoclave. El autoclave es una máquina que utiliza calor
bajo presión para destruir bacterias, virus, hongos y esporas sobre los objetos que se colocan en ella. Esto se utiliza en los laboratorios, no solamente para matar microorganismos, y fíjense que utiliza la palabra destruir, porque al hablar de destruir podemos incluir al virus. El virus no se mata, sino se destruye porque el virus no tiene vida. El virus no pertenece a los organismos. Así que cuando hablamos de los dominios arquea, bacteria y eucaria, que son todos los dominios de los seres vivientes, el virus no pertenece a ninguno de ellos porque el virus no es un organismo. ¿Sí? El virus es un ente infeccioso, patógeno, que necesita la maquinaria de la célula para poder siquiera reproducirse, no se reproduce por sí mismo, pero más allá de causar enfermedades, no es un organismo, por lo tanto no debemos decir puede matar virus. Preferimos decir destruye bacterias, destruye virus. La bacteria sí se puede matar, pero utilizando el verbo destruir podemos incluir al virus en la misma oración. Así que el autoclave destruye bacterias, virus, hongos y esporas. Y es el método de calor húmedo más eficaz. Otro uso del autoclave es cuando se está preparando el medio de cultivo. El medio de cultivo es un tipo de gelatina, como las que hemos mencionado ya, como McConkey. Existe otros como el agar sangre, el agar nutriente. Ese agar que queda como una gelatina que se coloca sobre una placa Petri, ese agar necesita de un procedimiento que involucra el ingrediente propio del agar, que es un polvo, un agua destilada, algún buffer, que es un amortiguador para lograr el pH idóneo, y luego eso se coloca en envases de cristal y se coloca en el autoclave, y el autoclave va a permitir que se prepare el agar, va a quedar de forma líquida, va a quedar muy caliente, hay que esperar un tiempo considerable hasta que sea seguro abrir el autoclave, y luego ese agar caliente hay que esperar que baje la temperatura y luego se deposita en las placas Petri, donde eventualmente por la baja temperatura va a solidificarse. El calor va a permitir que el agar se prepare en sí, pero también tiene una importancia, que no va a permitir que haya bacterias contaminando el agar cuando yo lo que quiero es cultivar bacterias, que yo deseo controlar las bacterias que van a estar sobre ese medio de cultivo, no quiero añadir bacterias que contaminen el medio de cultivo. Así que el autoclave tiene esa importancia además en preparar el medio de cultivo más allá de destruir bacterias, virus, hongos y esporas. Además de la esterilización mediante calor húmedo, está esterilización mediante calor seco. Este método se emplea para esterilizar el material como vidrio, instrumentos quirúrgicos, agujas de metal, materiales no miscibles con el agua y otros. Consiste en colocar el material directamente al fuego hasta que se ponga rojo vivo, y de esta forma se queman los contaminantes hasta reducirlos a cenizas. Ejemplos de ellos son el horno, el flameado y la incineración. El concepto de muerte térmica es el periodo de tiempo requerido para que todas las bacterias de un medio acuoso mueran a una temperatura determinada. Bien, lo que hemos discutido hasta ahora tiene relevancia para el curso Bio 2209. Es un tema amplio, a pesar de que se considera una prueba corta, en realidad un cuestionario muy elaborado, pero con esta información ustedes están preparados para tomar ese examen. Ahora vamos a tocar el tema del microscopio, que va a tener relevancia para el módulo 3 de LB 2209. El microscopio es un instrumento de laboratorio usado para examinar objetos muy pequeños que no pueden apreciarse a simple vista. Aquí podemos ver en este diagrama, vemos los lentes oculares. Estos lentes oculares se ajustan, usted puede acercarlos o alejarlos dependiendo de la separación de sus ojos, de los ojos del observador. Aquí vemos, esta estructura es el tubo del ocular. Mientras este lente es el ocular, estos todos son los oculares, este es el tubo del ocular. Bien. Aquí van a ver
piezas para ajustar la calidad de lo que usted está viendo dependiendo cómo es la óptica de su ojo. Esta pieza que está aquí, que es circular, rota y contiene una serie de lentes, se conoce como la montura revólver. Esto que está aquí se conoce como la montura revólver y contiene generalmente 4 lentes objetivos. 4 lentes objetivos que son el objetivo de 4X, el objetivo de 10X, el objetivo de 40X y el objetivo de 100X. Tenemos esta parte donde usted sostiene el microscopio para transportarlo de un lugar a otro. Se conoce como el brazo. La superficie plana donde se coloca la muestra que usted va a observar se conoce como platina. Esta estructura plana cuadrada se conoce como platina. Sobre la platina existe una serie de pinzas o sujetadores, estas pinzas, y esas pinzas van a sostener una laminilla. La muestra que usted va a observar está sobre una laminilla, ya sea una preparación que se desarrolló en el laboratorio o una laminilla ya obtenida comercialmente para propósitos de estudio. Esa laminilla con la muestra a observarse se va a fijar mediante pinzas a la platina. ¿Sí? Esta platina se tiene que alinear el área de la iluminación, esta abertura para la iluminación con la laminilla. Si la laminilla tiene una muestra que se preparó en el laboratorio, lo más seguro es necesitamos otra pieza sobre la muestra que se conoce como cubreobjetos. Es común que además de la laminilla tengamos un cubreobjetos. Y el objetivo que se esté utilizando me va a ayudar a identificar las estructuras. Comenzamos siempre con el 4X, que es un objetivo de rastreo. Ese objetivo de rastreo me va a ayudar a grosso modo a identificar, a tratar de centralizar qué parte de la muestra es la que yo quiero analizar. Bien, supongamos que este es el objetivo de 10X. Ya aquí tengo un poco de intensidad, pero se considera objetivo de baja intensidad. Luego tenemos el objetivo de 40X, que es de alta intensidad. Y finalmente el objetivo de 100X, que es el objetivo de inmersión en aceite. Con este se pueden ver específicamente los detalles más minuciosos que queremos estudiar en una muestra. Esta pieza que vemos aquí como una rueda me va a transportar la platina completa y a su vez la muestra para que quede alineada con el objetivo que estoy utilizando. El objetivo que usted está utilizando es el que más cerca queda de usted. ¿Ok? Así que de estos 4 objetivos, si se estuviera utilizando uno de ellos en este caso hipotético, sería el más pequeño, el de 4X. Aquí vemos unos tornillos, el macrométrico y el micrométrico. El tornillo macrométrico va a hacer unos ajustes con prontitud para elevar la platina o descenderla. Usted quiere ascender la platina lo suficiente como para que la muestra quede bastante cerca al lente, pero una vez está aproximada, usted tiene que entonces hacer movimientos un poco más finos, un poco más discretos con el tornillo micrométrico. Así que el tornillo macrométrico y el micrométrico van a acercar o a alejar la muestra que se está observando en dirección al lente mediante el subir o bajar de la platina. A diferencia de estos, a diferencia de el tornillo de la platina que va a desplazarla de forma horizontal. Tenemos esta apertura que es por donde pasa la luz y justo debajo un condensador que es algo así como un filtro. Bien, está el diafragma que permite la luz y un condensador que decide cuánta luz puede pasar, cuánta no, y este es la fuente de luz.
Y aquí tenemos la base del microscopio. Así que dentro de las piezas debemos ser capaces de identificar el ocular, el tubo del ocular, el brazo, la montura revólver, esta pieza circular, los objetivos, estos 4 lentes, la platina, esta estructura cuadrada donde se va a colocar la muestra, las pinzas, estas piezas metálicas que sostienen la muestra sobre la platina, el condensador que está debajo de la platina y gradúa la intensidad de luz que pasa hacia la muestra, el tornillo macrométrico, que es este tornillo que permite ascender o descender toda la platina de forma rápida, de forma con gran prontitud, y luego el tornillo micrométrico que permite ascender y descender la platina, pero con movimientos más sutiles, de forma tal que no perdamos el foco una vez estemos cerca de observar la muestra con el mayor de los detalles. La fuente de luz que viene de aquí, una vez este microscopio se conecta y se enciende, aquí viene una fuente de luz. La intensidad de esa luz se va a afectar por el condensador y la base del microscopio, que es la que le da sostén y firmeza sobre la mesa a la cual se esté trabajando. ¿Bien? Los microscopios, en términos generales, se pueden separar en simple o compuesto. El microscopio simple dispone de un lente, más habitualmente conocido como lupa. Y cuando hablamos de este microscopio simple, este fue el tipo de microscopio formulado por Anton van Leeuwenhoek y en el cual consiguió observar la muestra con el mayor aumento alcanzado hasta ese entonces. Pero cuando hablamos del microscopio compuesto, ya hablamos de 2 lentes y es el microscopio que más utilizamos en estos tiempos, el microscopio de 2 lentes. ¿Cuál es la importancia de tener 2 lentes a diferencia de uno? Pues cuando usted tiene 2 lentes, tiene un poco el efecto de la profundidad. Tener 2 lentes da el efecto de profundidad. De igual forma, si usted utiliza solamente un ojo para observar, usted puede observar lo que está de frente, pero pierde el sentido de la profundidad. Si clasificamos los microscopios en términos del número de oculares, tendremos microscopio monocular, microscopio binocular y microscopio trinocular. El microscopio monocular dispone de un solo ocular en el cual se habrá de observar la muestra. Es el tipo más sencillo. Su desventaja principal es que resulta incómodo si el mismo se utiliza por largos periodos del tiempo. Aparte de que utilizar solamente un lente, solamente un ocular, nos quita ese efecto de la profundidad. Lo más común, hablamos de un microscopio binocular que consiste de 2 oculares. Este es el tipo de microscopio mayormente utilizado en los laboratorios de investigación y permite observar la muestra simultáneamente con los 2 ojos, resultando en una mayor comodidad para el usuario y, como ya he añadido, da mejor el efecto de profundidad. Finalmente, el microscopio trinocular, que no es otra cosa que un microscopio ya formado por 2 oculares para observar la muestra y un tercer ocular que se conecta a una cámara. Y en el mismo se puede observar la muestra y al mismo tiempo tomar fotografías o videos con la cámara, y eso lo hacemos en nuestros laboratorios en la institución. Podemos inclusive grabar videos y usarlos para fines didácticos. Si clasificamos los microscopios de acuerdo al sistema de iluminación, es decir, el tipo de luz que se utiliza para observar la muestra, la luz que entra a través de el condensador, a través del diafragma, a través de la muestra. Los microscopios se pueden clasificar como óptico, electrónico, de luz ultravioleta, de luz polarizada o de fluorescencia. El microscopio óptico es el tipo de microscopio más utilizado. La muestra es iluminada mediante luz visible.
esa misma luz es conducida a través del objetivo y del ocular hasta llegar a formar la imagen en el ojo del observador. Este es el microscopio más común. Usted enciende el microscopio, hay una fuente de luz y esa luz que conocemos como luz visible, ¿qué hace que una luz sea visible? Bueno, la luz visible es esa onda, es una onda que viaja por el aire, pero que tiene una longitud que nosotros podemos apreciar. La longitud de onda se mide por nanómetros. La luz visible está entre 380 nanómetros y 740 nanómetros. Cualquier luz cuya longitud de onda está entre 380 y 740 nanómetros se considera luz visible. Esa es la luz que utiliza el microscopio óptico. En el microscopio electrónico, la muestra es iluminada por medio de electrones. Estos impactan contra la muestra dentro de una cámara de vacío y su principal ventaja es obtener un nivel de aumento muy superior al resto de los microscopios. Este es el microscopio que cuando se determina la imagen, usted puede ver estructuras celulares con una coloración muy vistosa, inclusive da el efecto de tridimensional. Usted puede distinguir dónde finaliza un organelo y comienza el otro. Usted puede estudiar en detalle estructura, partes de la célula, y es por una imagen generada en computadora. El tercero es la luz ultravioleta, el microscopio de luz ultravioleta. Mientras el microscopio óptico usa luz visible, el de luz ultravioleta usa luz ultravioleta. ¿Cuál es la diferencia entre la luz visible y la luz ultravioleta? Que la luz ultravioleta tiene una longitud de onda menor, mientras la luz visible tiene una longitud de onda de 380 nanómetros a 740 nanómetros. La luz ultravioleta es de tan solo 10 a 380, de 10 a 380 nanómetros. Y con eso se alcanza una mejor resolución que con la luz visible. Así que la luz ultravioleta da una mejor visibilidad, pero no es el microscopio más común utilizado. El microscopio de luz polarizada es conocido como el microscopio petrográfico. Es un tipo de microscopio óptico al cual se le han añadido dos polarizadores. Polarizador debemos entender como una serie de lentes que permiten que los rayos de luz viajen en una sola dirección. Es como un filtro de la luz. Así que son dos polarizadores, son dos filtros de luz. Esos filtros de luz que se han añadido se encuentran uno entre el condensador y la muestra. Recordemos, este es el condensador y aquí va la muestra. Así que entre ellos va un polarizador y el otro va entre la muestra y el observador. Así que en un punto de la muestra observador viene el segundo polarizador y esos dos polarizadores son los que se han añadido y permiten el uso de esta tecnología para observar estructuras cristalinas de rocas y minerales. Y el microscopio de fluorescencia permite observar sustancias que emiten luz propia cuando son iluminadas con una longitud de onda determinada. Como hemos dicho, la longitud de onda en la luz visible es de 380 a 740 nanómetros. En la luz ultravioleta es de 10 a 380 nanómetros. Y en el microscopio de fluorescencia es una longitud de onda aproximadamente de 510 nanómetros. Una longitud de onda de aproximadamente 510 nanómetros. Con esa fluorescencia, la muestra es iluminada con una lámpara de xenón o con una lámpara de vapor de mercurio. ¿Cuál es la ventaja de esa fluorescencia? Bueno, prácticamente lo que estamos hablando es de un microscopio óptico convencional al que se le adaptó un accesorio complementario de iluminación que le da la propiedad de que la longitud de onda sea de 510 nanómetros. Eso va a ayudar muchísimo a marcar moléculas en células y tejidos, y también va a diferenciar en un tejido la presencia de un tumor, células tumorales a las que debemos extirpar.
Así que la fluorescencia da ese detalle, más que todo marcaje de moléculas en células y tejidos. Cuando hablamos de otros tipos de microscopio, está el microscopio confocal. Es un tipo de microscopio de fluorescencia. En lugar de iluminar la muestra de forma global, se ilumina punto a punto de forma sucesiva y se reconstruye la imagen al final del proceso. El microscopio de campo oscuro ilumina la muestra oblicuamente, es decir, de forma diagonal. En este caso, los rayos de luz llegan al objetivo, no provienen directamente del foco de luz, sino que han sido dispersos primero por la muestra. Entonces, esta técnica tiene la ventaja de que no necesita teñir la muestra para aumentar su contraste y poder observarla. Esto tiene mucha importancia en el diagnóstico de ciertas infecciones. El microscopio de contraste de fase, en este instrumento, la luz atraviesa la muestra con diferentes velocidades en distintas secciones. Esta técnica no hace falta utilizar tinte y se puede observar en células vivas. ¿Bien? Este tipo de definiciones, ustedes las pueden ver seguramente en pareo, en selección múltiple, así que les aconsejo que repasen esos conceptos. Así que con esto yo he hecho un resumen del módulo 3, tanto de Bio 2209 como de LB 2209. ¿Alguna pregunta al momento?